hay menos polarización y hay también menos inestabilidad política. Lo voy a explicar. A lo mejor tú, cuando piensas en polarización, estás tomando como referente a las cúpulas, a la llamada clase política, a las élites. Ahí sí te aceptaría de que hay polarización. Pero si hablamos de polarización política y consideramos a todo el pueblo de México, te diría que no hay, que hay mucha fraternidad. Polarización económica y social, esa sí existe, ¿no? Y estamos buscando que cada vez sea menor. Hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país, heredada de siglos, desde hace 500 años, y muy profundizada en lo que nosotros llamamos periodo neoliberal o neoporfirista. Es cuando se profundizó más la desigualdad económica y social, donde unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y se empobreció a la mayoría del pueblo con las políticas privatizadoras que consistieron en trasladar bienes del pueblo y de la nación a particulares. Y hay pruebas, es cosa nada más de revisar las listas de la revista Forbes y estudios hechos por el Banco Mundial, incluso por el Fondo Monetario Internacional, acerca de cómo creció la desigualdad en el periodo neoliberal, como nunca. Morelos decía, lo acabo de pronunciar, que se moderara la indigencia y la opulencia, y en los últimos tiempos en México se produjo más desigualdad que la que había hace 200 años. Eso por lo que tiene que ver con la polarización. Y luego, sobre la inestabilidad, no existe. No hay movimientos de protesta. Hubo un movimiento de protesta que se llamó Frena, o se llama Frena, pero no se sostuvo. ¿Qué otro movimiento de protesta? Afortunadamente no han habido, y nosotros los mexicanos estamos viviendo pues un momento estelar, porque estamos resolviendo nuestras diferencias por la vía pacífica y por la vía electoral. ¿Sabes en dónde se dio la confrontación? En las pasadas elecciones, en las urnas. Se instalaron casi todas las casillas. No hubo problemas graves. Y se resolvió
El pueblo puso a cada quien en su lugar. Entonces, yo creo que vamos bien. Hace poco le agradecía a los opositores porque han actuado de manera responsable, a pesar de que se están llevando a cabo cambios profundos. Estamos arrancando de raíz la corrupción y desde luego que están resultando personas, grupos afectados en sus privilegios, gente que no quiere dejar de robar, que se malacostumbró, pero aún con eso no pasa de cuestionamientos duros, a veces insultos, pero no pasa a mayores. Y el país está creciendo, estamos saliendo más pronto de la crisis que otros países, que países europeos, no nos endeudamos como en otros países. Los pronósticos son que vamos a crecer este año 6%. ¿Sabías que cuando entré al gobierno se tenían reservas en el Banco de México por 176,000 millones de dólares? Y ahora las reservas del Banco de México son 206,000 millones de dólares, que han crecido las reservas del Banco de México 30,000 millones de dólares, como nunca, que es una cifra histórica. Nunca se había visto en los últimos tiempos, en la historia reciente, de que en vez de devaluarse el peso se fortaleciera. En el tiempo que llevamos no se ha depreciado nuestra moneda. Esto no pasó en los sexenios del periodo neoliberal. No ha aumentado la deuda. Tenemos récord en remesas de nuestros paisanos que se han portado muy bien. El año pasado 40,600 millones de dólares de remesas. Este año vamos a estar por encima de 48,000 millones de dólares de remesas. Estamos recuperando todos los empleos que se perdieron por la pandemia. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Tenemos récord en llegada de inversión extranjera, récord histórico, y ha crecido el salario de los trabajadores como no sucedía en 40 años, el salario de los trabajadores. Esto no pasa en otros países. No aumenta el precio de la luz como en España, con todo respeto. No aumenta en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel. Estamos corrigiendo los incrementos en el precio del gas. O sea, vamos muy bien. Sí, estamos buscando convencer, persuadir de que ya no podemos seguir con el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero es un proceso. Ya muchos están internalizando esta nueva realidad.
La verdad que están haciendo un gran esfuerzo, empresarios, integrantes de clase media, que son muy susceptibles a la manipulación, no todos, pero sí hay un sector de clase media que imagínate que todavía se deja engañar, intimidar, asustar por el comunismo. Ahí viene el comunismo. Mucho atraso, pero poco a poco se va tomando conciencia de que debemos de garantizar las libertades, que debemos de, sobre todo, actuar buscando la igualdad en este país con tanta pobreza. Y la gente lo entiende, los empresarios. Esto que comentaba yo sobre Mave, una empresa, de inmediato responde el dueño mayoritario y dice: ¿en qué ayudo? Y mucha gente, no se ha censurado a nadie y vamos a seguir respetando las libertades.